Te damos la bienvenida a este tu programa, La Escuela Sabática, y hoy con la última lección del trimestre, permanecer en toda la voluntad de Dios. Hemos estudiado las epístolas de los Filipenses y los Colosenses y gracias por acompañarnos hasta este momento. Tengo dos personas muy especiales con nosotros, el pastor David Salazar, el director de Sun TV Latino. Gracias, pastor, por estar con nosotros. A usted, pastor, por la oportunidad de estar con usted y con Cristian. Y aquí Cristian Arbeláez, uno de nuestros editores aquí en el ministerio. Gracias, Cristian, por estar con nosotros. No, usted, pastor, también muchas gracias por permitirme compartir. Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio, pero antes necesitamos orar, así que voy a pedirle al pastor Salazar que tenga una oración y luego voy a pedirle a Cristian que lea el versículo de memoria que está en 1 Tesalonicenses 5:18. Adelante, pastor Salazar. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial que reinas en los cielos, oh Señor, te agradecemos porque tú nos permites poder escudriñar tu palabra y poder, Señor, compartir a través de este medio lo que tú has puesto en nuestros corazones. Y pedimos, oh Dios, de que nuestras palabras estén en sintonía, en armonía con las tuyas, oh Señor, que nuestras palabras, nuestros pensamientos puedan llevar a los oyentes más cerca de Cristo. Y pedimos, oh Dios, de que tú seas exaltado a través de este programa. Pido todo esto en los méritos de Jesús. Amén. 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 Adelante, Cristian. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues sí, ha llegado el momento precisamente, como lo dice el versículo, Cristian, de dar gracias por todo lo que hemos aprendido y porque ha sido muy gratificante poder participar de estas lecciones. Y aquí el apóstol Pablo habla de dar gracias en todo. Y una de las cosas por las que debe dar gracias es por la gente que le ayuda al apóstol Pablo en el trabajo misionero. Vamos a mirar la salutación final de la epístola a los Colosenses. Y abramos nuestras Biblias precisamente ahí y vamos a ir a Colosenses, el capítulo 4, y vamos a comenzar a mirar a partir del versículo 7. Allí ustedes van a encontrar una gran cantidad de personajes de los cuales vamos a estar hablando y por qué es tan importante que el apóstol Pablo resalta estos personajes y cómo el mismo apóstol Pablo es un motor inspirador. Y cuando digo motor es porque él con su liderazgo mueve a los demás para que puedan hacer ese trabajo misionero y con su inspiración pues pueda también motivar a los hermanos y a las iglesias a permanecer en la fe. Así que eso es lo que tenemos aquí, el contacto con las personas que hacía Pablo, el contacto que hacía Pablo con las iglesias, las cartas que enviaba. Inclusive van a encontrar que aunque una carta iba dirigida a una iglesia, él pedía que se leyeran otra para poder dar lecciones de esa manera a través de sus cartas, ya que estaba prisionero, a las iglesias. Muy bien, pues teniendo esto de fondo, hagamos algunos comentarios introductorios. Y Pastor Salazar, cuéntanos, ¿qué opinas tú de este trabajo extraordinario que hace el apóstol Pablo con las iglesias, con los miembros? Pastor, me parece que es en realidad una de las mejores maneras de comprender cómo la misión de la iglesia debe funcionar o cómo debe ser trabajada en el tiempo. Pablo, siendo el apóstol, dependía o colaboraba con otras personas. Él no tomaba todo en su control, por decirlo así, en sus hombros. Él repartía y esperaba la colaboración, el trabajo con otros. De hecho, el apóstol Pablo viajó siempre acompañado. Y en todos sus viajes misioneros, al establecer, qué sé yo, nuevas congregaciones, nuevos hombres o mujeres fieles al Señor, conectaba y hacía que esa experiencia de discipulado sea repetida y puedan tener líderes que pueda él confiar y pueda, en cierto sentido, también esperar ese apoyo, esa colaboración, ese trabajo compartido. La misión de Dios requiere de un trabajo en equipo, en colaboración. Personas que creen que pueden trabajar por sí solas. Y tristemente uno encuentra personas así tal vez que tienen una idea de que ellos pueden trabajar de manera autónoma, independiente. Yo hago la obra misionera solo. Exactamente. No me pongan en parejas misioneras. Exactamente. No quiero ir a ningún grupo pequeño. Esa mentalidad no es bíblica. Correcto. No. Ni Cristo envió a los discípulos uno por uno, los envió de dos en dos. Entonces, quiero enfatizar de que este aspecto, y interesante que el libro de Colosenses, desde el versículo 7 del capítulo 4, es una extensa declaración de todos los hermanos que integraron esta colaboración con el apóstol Pablo. Así que quiero simplemente enfatizar o afirmar lo que usted mencionó, pastor. Este trabajo de colaboración, de trabajar en equipo, es bíblico.
el cielo entero trabaja en equipo. ¿Cómo podemos pensar hoy por hoy que yo puedo trabajar de manera autónoma, sola, sin nadie alrededor? No es el Espíritu del Señor que está cuando alguien piensa que de forma sola puede ser la obra de Dios. Hay que trabajar y buscar la manera de trabajar en esa coinonía, en ese trabajo de equipo. Pastor, gracias por tan acertados comentarios. Cristian, ahora esperamos tu comentario. Háblanos acerca de cómo, tu comentario introductorio acerca de lo que la lección plantea. Sí. Reforzando lo que dice el pastor Salazar, la unidad es una de las primeras órdenes establecida por Dios para hacer crecer la obra. Uno puede hacer crecer la obra, pero la unidad hace crecer la obra a la voluntad de Dios. Y a veces, como decía, no, a veces yo prefiero trabajar solo, pero a veces ese decir yo trabajo solo para Dios es algo un poquito egoísta, porque digo yo trabajo a mi manera, los demás no hacen bien su trabajo. Entonces ya muestro un defecto de mi carácter, impaciencia, soberbia. Ujú. Entonces, al poder trabajar en unidad, nos permite desarrollar los frutos del Espíritu Santo, paciencia, amor, eh, permitirnos desarrollar esa capacidad para interactuar con las diferentes personalidades de las personas. Entonces, esa unidad es la voluntad de Dios para hacer crecer la iglesia de manera fuerte. Muy bien, Cristian, pues muchas gracias. Gracias por esos aportes y el saber que cuán importante es que una persona no debe trabajar solo. Me encantó ese comentario porque realmente está demostrando con eso arrogancia. Miren cómo esta sección nos da una cantidad de lecciones preciosas. Nos da Ujú. lecciones de misiología, Ujú. nos da lecciones de eclesiología, nos da lecciones, obviamente, de teología, de trabajo en equipo. De discipulado, de Ujú. plantación de iglesias, como lo vamos a ver ahora más Sí. adelante. Entonces, aquí tenemos en esta salutación final a un Pablo que reconoce y agradece el trabajo que todos hacen. De paso, los líderes somos llamados a agradecer, especialmente nosotros los pastores que hemos trabajado con iglesias. Yo he atendido iglesias en muchos lugares, ¿verdad? Con muchos hermanos en proyectos misioneros y todavía vamos a apoyar iglesias de todos los lugares para poder trabajar con los hermanos. Y qué bueno que un hermano de parte de su líder diga, hermano, gracias por lo que hizo, gracias. Y aquí tenemos a Pablo agradeciendo por el buen trabajo que todos hacen. Vamos a leer los textos y vamos a ir desarrollando poco a poco aquí lo que se va diciendo y de esa manera lo vamos a introducir ya a la lección del día domingo. Lecciones de evangelización, lecciones de evangelización. Pablo comparte mucha instrucción acerca de cómo difundir el Evangelio. Y vamos a leer de Colosenses 4, del versículo 7 al versículo 9. Colosenses 4, del Sí, versículo 7 al 9, sí, al 9 así es. Adelante, Cristian. dice así: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforme a vuestros corazones. Versículo 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Muy bien, gracias. Entonces, nota que aquí estamos hablando de dos personajes muy importantes y el trabajo que Pablo hace al poder enviar con ellos Ujú. su información, lo que él quería comunicar. Pastor, adelante, Pastor Salazar. Es interesante ver que estos dos personajes, Tíquico y Onésimo, el apóstol Pablo, como usted mencionó, siendo líder, les habla de una forma con gratitud, con amor, con cariño. Habla personalmente, miren, allí dice a Tíquico, amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. O sea, qué lenguaje más dulce, más afirmativo de el cariño que siente por este hermano y de la labor que él cumple como fiel ministro del Evangelio. Igual hace énfasis con Onésimo. Nuevamente dice, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Quizás él era un miembro de esa iglesia. Tal vez fue allí donde se convirtió. Sea cual sea el caso, nuevamente el apóstol Pablo resalta esa afinidad, ese cariño, ese amor que tiene hacia tanto Onésimo como hacia Tíquico. Y en esos dos líderes, hermanos, ministros, colaboradores de Pablo, vemos el énfasis que hace el apóstol Pablo de que es a través de ellos que él
va a dejarles saber cómo él, como Pablo, se siente, qué está pasando con su vida. Quizás quiero que den mi testimonio o lo que estoy pasando. Y vemos allí la forma como también el apóstol Pablo no escribe quizás cómo se siente, si tiene alguna enfermedad, si alguna situación particular. Simplemente deja que ellos sean sus mensajeros, que ellos conlleven ese mensaje. Les da una responsabilidad en edificar a la iglesia, en fortalecer la fe, en también dar un testimonio de la vida de Pablo, que tristemente las cartas no nos dejan saber en detalle, ¿no? Pero veo esa utilidad del apóstol Pablo en usar los dones de aquellos líderes locales y que se sientan ellos parte y que se sientan apoyados por el liderazgo mayor del apóstol Pablo. Las investigaciones sobre los trabajos que se hacen en el mundo muestran que el trabajo con voluntarios, el que hacemos nosotros los líderes, pastores, el que hacen los ancianos con las iglesias, es uno de los trabajos más difíciles del mundo. Movilizar voluntarios. Porque como la gente es voluntaria, Claro. pues decide ella si va o no va, si participa o no participa. Así que no es nada fácil. Pero notemos cómo el apóstol Pablo persuade a muchos de esos voluntarios con palabras amorosas, con palabras de encomio. Mire, por eso nadie puede pararse en un púlpito a regañar. Por eso ningún pastor debe regañar a sus miembros. Ningún anciano debe estar regañando a su grey. Lo que sí debe estar haciendo es exhortando, motivando. Ahora, que hay que decir las cosas, hay que decirlas, no me malentiendan. Hay que decirlas, pero hay que decirlas con palabras amorosas. Claro. Y aquí encontramos un Pablo rescatando siempre esa manera linda de decirle a la gente, haciéndola sentir bien. Así que el mismo que lleva la carta y que la va a leer allá, está diciendo, amado mío, consiervo, fiel ministro. Qué bueno que nosotros podamos decir eso de las demás personas para motivarlos. Entonces aquí encontramos a Pablo que hace un lindo trabajo y motiva a la gente a que vaya. Quisiera destacar algo de Pablo, y es que hay algunas estrategias evangelizadoras o lecciones de evangelización que la lección nos presenta en relación con estos versículos. Y es que, por ejemplo, Pablo se concentraba especialmente en centros urbanos grandes. Por eso hablamos de ciudades, ¿verdad? Hablamos de Corinto, que era un puerto en el mar grande. Éfeso, he tenido la oportunidad de visitar las ruinas de Éfeso, que son las ruinas más conservadas de la época, y era una ciudad inmensa. Así que él iba, predicaba, establecía iglesias en esos lugares. Debemos ir donde está la gente para poder alcanzarla. Pero luego, después de que establecía las iglesias, las visitaba personalmente. Establecía líderes, ancianos, líderes, los visitaba, los animaba, los discipulaba. Qué tremendo trabajo, con tanta responsabilidad, cargada con tanto amor, el que realizaba Pablo. No sé qué podemos más agregar en relación con esto. Bueno, pastor, algo que usted menciona que es relevante. Recordemos que en ese tiempo no había ni la facilidad de comunicación como la tenemos hoy, ni la manera fácil de transporte que tenemos hoy. O sea, ir de un lugar a otro llevaba días, semanas o meses, ¿no? Era arriesgado, era inseguro. No había forma de que usted pueda llamar y decir, mira, estoy en camino, me quedé en este lugar. O sea, era simplemente, ibas y esperabas y algún día cuando llegaba, llegaba. Pero quiero decir que a pesar de esas incertidumbres, de esa dificultad, la obra de Dios, el Evangelio de Cristo, penetró poderosamente con ese sistema que usted acaba de mencionar. Pablo iba a lugares, se quedaba allí ministrando hasta formar una pequeña iglesia, un pequeño grupo. Pero a la par, no hacía que la gente dependa únicamente de él. Formaba líderes locales que pudiesen trabajar y llevar la responsabilidad local, formando discípulos que hagan otros discípulos. Y esta multiplicación de la obra de Dios hizo que se propague el evangelio por toda la tierra conocida en ese entonces. Vemos que el trabajo sistemático de hacer esa obra, de conectar con la gente, de servir y formar líderes, esto es lo que hizo la diferencia en establecer iglesias y grupos pequeños por toda esa región. En el tiempo actual tenemos más facilidades de comunicación, de poder llamar por teléfono, fortalecer a alguien, lo que sea, pero tenemos que ayudar a la gente a no depender del hombre, a entender de que somos llamados a ser discípulos, colaboradores con Cristo. Y esto es importante que hagamos énfasis para que las iglesias, cuando no tienen un líder o un pastor asignado, o están quizás compartiendo un pastor por varios Porque hay muchas congregaciones. Claro, muchas congregaciones, un distrito muy grande,
que no se sientan aislados o separadas, que sientan y sepan que la responsabilidad y la forma bíblica es en realidad esta, que haya líderes locales estableciéndose como para llevar la carga de la iglesia local y que en colaboración con ya sea un pastor, con un líder sobre las comunidades o las congregaciones puedan sentirse trabajando juntas en una misma misión y así multiplicar el evangelio. Creo que eso es lo más importante y también quizás el último punto de ese aspecto nada más es de que vemos que el apóstol Pablo sentía la necesidad de ser transparente en su propia vida, de compartir, de tener una comunicación, una empatía con la gente. Muy que sepa, humano, muy humano, sí. muy conectado con la gente y que, mire, ¿a quién no le gusta escuchar, digámoslo así, de los testimonios de su vida? Es importante que un líder sepa abrir su corazón, ser transparente con la congregación y que conozcan de él, sea sus luchas, sus pruebas. Pablo no siempre decía todo está bien, no, estoy en la cárcel, en prisión estoy, desearía estar fuera. O sea, compartir las experiencias fortalecen a la iglesia. Claro, con la fe en el Señor afirmamos la fe en otros. Así que creo que esos son puntos importantes que para mí resalta de esta parte de la lección. Muy bien, ¿tú ibas a comentar algo, Cristian? Sí, sí, pastor. En nuestra iglesia hay algo que, por así decirlo, hemos descuidado. Es las primeras horas de cuando vamos a la iglesia, el informe misionero. A veces el informe misionero o se da muy, muy vagal o no se da. O no se da, como en la mayoría de iglesias no se da. Sí. Sí. Y es que el informe misionero es tan importante porque nos hace, para algunos que trabajamos en la obra, podernos identificar con las luchas y tribulaciones de otras personas y cómo han surgido milagros a través de la fidelidad. Ujú. Y es importante porque Pablo utiliza eso, informes misioneros Correcto. de cómo está avanzando la obra, porque todos tenían problemas, naciendo la iglesia todos tenían problemas, pero las historias que relataba Pablo les animaba para continuar trabajando. Y es esa parte importante de siempre comunicar en términos positivos, porque la gente necesita convalidar y sentirse identificada de que si Dios está con otros, también tiene la seguridad de que está con ellos en su trabajo. Muchas gracias. La importancia de compartir. La importancia de que llevemos el mensaje a otro. Pablo compartiendo lo que pasaba y animando. Pero también hay algo interesante, ¿no? Las palabras de Pablo, a pesar de estar en la cárcel, no son palabras de desánimo. Él está en circunstancias adversas, pero también está animando. Abre su corazón, pero es un hombre positivo también. Quiero hacer un énfasis en el caso de Tíquico. Tíquico aparece varias veces en la Biblia. Sí. Y siempre como un discípulo de Pablo. Miren, por ejemplo, me ayudan ustedes. Efesios 6:21, si lo tienen ahí rápidamente, para que podamos mirar por lo menos 3 textos de este personaje. Efesios 6:21. 6:21 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. El informe misionero, comunicando lo que está sucediendo, tal como tú lo habías dicho. Segunda de Timoteo 4:12. Segunda de Timoteo 4:12. A ver, aquí tengo 2 de Timoteo 4:12. Sí, correcto. Dice la palabra de Dios, a Tíquico lo envié a Éfeso. Muy bien. Y bueno, hay otro texto más que es Tito 3:12, también que habla de que envió a Tíquico, pero lo que quiero destacar aquí es que un líder delega. Un líder disipula y delega. Así que a nosotros nos ven líderes de todas partes del mundo hispano. Iglesias de todo el planeta nos observa. Y yo quiero invitarles a los líderes que están ahí. Su tarea es formar líderes. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Formar líderes y tenía la absoluta seguridad de que ese líder iba a cumplir su misión. Y lo vemos cumpliendo la misión a Tíquico. Así que qué bueno que nosotros podamos ayudar en la preparación de líderes. Si usted es un anciano, pues forme a aquellos que ve con perfil para que el día de mañana puedan llegar a ser líderes de la iglesia. Si usted es un director de escuela sabática, pues forme a otros que usted le vea con perfil, que les guste para que lleguen a ser buenos en el área de la escuela sabática. Los que somos pastores, bueno, yo voy a todos los lugares y animo a los jóvenes para que también estudien teología y he tenido que ser coach y además ayudar a muchos jóvenes que quieren prepararse para el ministerio. Lo que quiero decir es que nuestra tarea es formar líderes, porque la obra, o sea, nadie es imprescindible en la obra. Mientras que Pablo estaba en la cárcel, todo seguía rodando. Las iglesias seguían siendo atendidas
porque habían líderes capacitados. Y pastor, eso es parte de la forma del carácter, digamos, de Dios, del carácter no egocéntrico. Nadie debe sentirse que debe ser indispensable y que entrenar a un líder es que alguien le reemplace. De hecho, deberíamos pensar en esa manera. Al contrario, que alguien pueda tomar mi lugar para yo moverme a otro lugar y seguir adelante en la obra de Dios y multiplicar más y más y más a otros líderes que puedan seguir el trabajo avanzando con ese mismo ímpetu. Entonces, cuando yo soy líder y veo a alguien y quiero motivarlo, ser un mentor para esa persona, para que pueda tomar mi lugar, me libra a mí para seguir en otro lugar y así multiplicar la obra de Dios. Pero cuando yo me arraigo al cargo y digo, no, yo quiero ser anciano de iglesia y nadie me quita de aquí. O sea, aunque no digamos esa manera, pero a veces parece que ese es el sentido de algunos hermanos. Se sienten que este es mi cargo y aquí me quedo. No. Estamos siendo contraproducentes con la obra de Dios. En vez de avanzar la obra, más bien creamos un tipo de sistema, no sé, de político, un sistema ahí de rosca en la iglesia y eso impide el crecimiento, el desarrollo de la iglesia. Luego. Entonces, quiero simplemente llamar a los hermanos, ¿no?, a entender de que en la obra del Señor, qué hermoso es poder, ¿cómo se puede decir esto?, multiplicar a cada hermano en esta labor, en seguir adelante, en poder hacer a otros que cumplan mi función y yo seguir en la dirección que Dios me envíe, quizás a otro lugar, a otra obra. Y eso yo veo es el espíritu del creyente en Cristo, del verdadero hermano o hermana que tiene verdadero amor por las almas, porque quiere multiplicar el mensaje y que más líderes y más hombres sean discípulos y hagan discípulos a otros. Pastor, para reforzar el punto que tú estás diciendo y para cerrar la parte del domingo, hay un texto que quiere leernos Cristian. Adelante, Cristian. Sí, es Romanos 4, 15:2. 15. Romanos 15:2. Y Romanos 15:2 nos deja ver cómo nosotros debemos tratar a aquellos a quienes queremos que se formen como líderes. Sí. Adelante, Cristian. Dice así: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Aquí está el trabajo. Claro. Y es poder animar a los demás, decirles cosas que agradan, bueno, que son ciertas, no vamos a mentir, ¿no? No, claro. Mira, me agrada tu compromiso, me agrada que tú llegas temprano a la iglesia, te felicito por lo que hiciste, qué buen programa, gracias por tu esfuerzo. Puede que el programa no haya salido perfecto. Fue la primera vez que pasó y tuvo la lectura de escuela sabática. Te felicito por tu valor y tu valentía. Qué bueno, te estás preparando para lo que viene. Los niños que pasan a participar en la iglesia desde pequeños, cuando le damos parte a los niños, hay una iglesia aquí que me gusta muchísimo en esta zona que le da mucha parte a los niños, y cuando he ido a esa iglesia y veo a los niños participando, digo, me parece fantástico porque están preparando a los futuros líderes de la iglesia. Ok. Vamos a entrar a la parte del domingo. La parte del domingo titula Conectividad en la iglesia. Conectividad. Pareciera que esto que estaba pasando en tiempos del apóstol Pablo, hoy, pues claro, lo vemos a mayor escala y por supuesto en una iglesia mucho más conectada, pero aún así ellos estaban conectados. No tenían teléfono, no tenían internet, no tenían nada de estas cosas, ni aviones, ni carros, ni nada, pero aún así estaban conectados. ¿Cómo nosotros podemos vivir con esa conectividad? Ahora que supuestamente estamos tan conectados, a veces las iglesias no se mueven al trabajo misionero. Pareciera que el mundo, en la historia del mundo, es cuando mayor conexión hay y pareciera que es como cuando más desconectados estamos de la iglesia. Qué contradictorio esto, qué paradoja. Es interesante, pastor, no solamente desconectados de la iglesia, pero a veces desconectados de unos de otros. Es decir, podemos estar en la misma iglesia y no sabemos nada del hermano, no sabemos nada de lo que está pasando y estamos completamente ignorantes de la experiencia de la vida del otro. Y creo yo que aquí es donde debemos hacer una decisión de volver a este principio, a esta forma de vivir. Pero bueno, pastor, adelante con la parte. No, ok, vamos a leer los versículos. El versículo 10 y el 11. Algo me ha encantado a mí del autor de esta lección, que nos lleva versículo a versículo. Sí, me gusta a mí el sistema sistemático. Muy buen sistema, sí. Colosenses 4, 10 y 11. 10 y 11. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos,
si fuere a vosotros recibirle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Mm. Muy bien, aquí encontramos un trabajo maravilloso de conectividad. Encontramos a Pablo enviando personas, conociendo la vida de otros. Mire, es por este texto que nosotros nos enteramos que Marcos es el sobrino de Bernabé. Claro. Por este texto. O sea, se conoce a la gente, encontramos aquí promoviendo su lectura en el intercambio de cartas, ¿verdad? Bueno, lo que quiero decir es que aquí encontramos un trabajo de conexión ayudando todos a crecer el reino de Dios. Vamos a hacer algunos comentarios sobre lo que vemos aquí en estos versículos. Adelante. Interesante que vemos aquí como el apóstol Pablo hace eco a Aristarco, que era su compañero en prisión. No sabemos si él necesariamente fue alguien que trabajó con Pablo y por estar con Pablo fue asociado, llevado a la cárcel, o tal vez él era un misionero y fue llevado a la cárcel. Bueno, sea la cual sea la razón, están los dos juntos en prisión y Pablo comparte y dice, tengo un compañero en prisión, uno que está por la causa de Cristo, al igual que yo aquí. Pero también menciona luego a Marcos y a Jesús, llamado el Justo, dos judíos, dice, los únicos que me han verdaderamente ayudado en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Tanto Marcos como Jesús el Justo, estos dos individuos que eran judíos, fueron apoyo, consuelo para Pablo en medio de las tribulaciones, de las dificultades, y sabiendo de que quizás a los colosenses casi todos eran gentiles. Interesante que el apóstol Pablo también da habla para que si es que Marcos o en este caso Jesús el Justo llegan a ir, que también los reciban a ellos, que no hagan ningún tipo de apatía o quizás rechazo por ser judíos, o sea, que se mantenga esa unidad que él hacía énfasis, ¿no? No nos fijemos si él no es de mi cultura, si no es de mi barrio, de mi casa, de mi ciudad. No importa, aceptémonos unos a otros en Cristo. Ellos son mis colaboradores. Y yo creo que eso es importante porque habla de esa interconexión. Y en el mundo latino, Pastor Cristian, tenemos, bueno, tantas diferentes nacionalidades, culturas, etcétera, pero lo lindo de la iglesia adventista es de que se fomenta mucho el concepto de que no somos sino de una sola cultura en Cristo, una sola iglesia, un solo pueblo, y debemos quebrar barreras de separación. ¿Me entiendes? Hablamos a veces el español diferente, palabras que de eso ofenden en un lugar o en otro, pero podemos en Cristo tener aceptación y pienso que aquí el apóstol Pablo hace esta forma de conectémonos, aceptémonos, busquemos y sepan de que estamos en esta misma obra todos juntos con un propósito que es, pues, por supuesto, la obra del Señor y el Evangelio de Cristo. Muy bien, aquí tenemos a unos judíos que son colaboradores de Pablo, pero también el texto, vamos a leer ahora del 12 al 14, muestra lo que, Pastor, tú acabas de hablar, y es que aquí hay personas que no son judías, pero que también están colaborando para buscar la unidad. Diferentes culturas, pero todos haciendo el trabajo misionero. Vamos a leer eso, versículo 12 al versículo 14. Adelante, Dice Cristian. así, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Y demás. Muy Y bien. demás. Vamos a notar que esas tres personas no son judías, son gentiles. Sin embargo, lo más importante es que todos los colaboradores logran trabajar de una manera extraordinaria. Una de las cosas que sucedió cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos
en la entrevista que me hicieron cuando vine a ser pastor en Nueva York, en la iglesia hispana de Queens. Y de paso un saludo a los hermanos que nos ven de la iglesia hispana de Queens Corona y las iglesias de Nueva York, donde compartimos tanto con ellos. La pregunta que me hizo uno de los administradores es, ¿usted cree que usted puede atender gente de diferentes nacionalidades? ¿Usted podría adaptarse? Mira la pregunta que me hizo el presidente. ¿Usted podría adaptarse a las culturas de otras personas y aceptar sus culturas? Mi respuesta es, bueno, ya he venido varias veces a Estados Unidos, ya he aprendido a comer chile con los mexicanos, he aprendido a comer pupusas con los salvadoreños, y he aprendido, y tengo amigos y así seguí y le dije, y tengo amigos de todos. Creo que no voy a tener ningún problema. Me adapto y disfruto lo que cada nacionalidad tiene, hace, y siempre y cuando esté conforme a la armonía de la palabra del Señor, pues adelante. Eso es lo lindo. Cuando en la iglesia hispana de Queens del Sur, vuelvo a tomar el caso, teníamos 19 nacionalidades, pero todos trabajando en grupos pequeños. Todos, sin importar el número de nacionalidades, uniéndonos con un solo propósito. Esto es muy importante, y es que necesitamos buscar unidad, responsabilidad, compromiso, pertenencia. Ahora, ¿qué más? Ahora solo hablamos de hispanos. ¿Qué tal si nos vamos a todo el mundo? Los jamaiquinos alaban diferente a nosotros. La predicación en las iglesias jamaiquinas es muy diferente a una predicación en una iglesia hispana, pero ellos en su cultura hacen un trabajo lindo para el Señor. Y así cada uno de nosotros, sin importar dónde estemos. Lo que quiero decir es que aquí resalto la manera como estas personas de otras nacionalidades y algunos de ellos gentiles que están unidos en el cumplimiento de la tarea. La iglesia adventista está enfrentando muchos cambios, se ha extendido por todo el mundo. Eso tiene cosas buenas, la gran mayoría, pero también cosas negativas. Y que podría verse que la iglesia no puede estar en unidad, pero nosotros tenemos que buscar siempre intencionalmente esa unidad. Hablemos un poquitito para cerrar este punto y pasamos al martes sobre el tema de la unidad. ¿Por qué creen ustedes que es importante la unidad? Bueno, pastor, la unidad es el resultado de poner a un lado mis prejuicios, mis conceptos egoístas o aún culturales y pegarme a la verdad y a la enseñanza que la Biblia me presenta. Y al acercarme yo a la palabra de Dios, a Cristo que es en el centro, voy a estar mucho más cerca de mis otros hermanos que también vienen de lugares y de culturas o de quizás ideologías diferentes, pero al acercarnos todos hacia Cristo, estamos unidos en Cristo. Esa es la verdadera unidad. Entonces, si entendemos ese concepto, vamos a comprender que la unidad revela si estamos en Cristo o no. Básicamente es eso. Ahora, también el enemigo puede unir y busca unir bajo su bandera, su estandarte a otros. Y por ende, la única forma de enfrentar al enemigo que une a millones de millones bajo su propio estandarte, su propia bandera, la iglesia debe estar unida para enfrentar y ser fuerte. Desunir la iglesia significa debilitarla, hacerla incapaz de mantenerse en pie. Y por eso Satanás quiere distraer y continuamente busca la forma de abrir brecha, de sesgar la unidad entre hermanos y ponernos a fijarnos en los problemas pequeños, en diferencias pequeñas. Quizás a mí no me gusta la manera del hermano explicar o hablar y me enfoco tanto en su forma de hablar, digamos, para mí equivocada, que hago y cierro la puerta del Espíritu Santo para tener un trabajo con ellos. Tal vez la comida no me agrada, cualquier que sea la cosa. Esa es la razón por la cual muchas veces fracasamos como iglesias o grupos pequeños en cumplir el objetivo, porque estamos impidiendo que seamos transformados por la gracia de Cristo, que nos lleva, como vuelvo a decir, a unirnos a Cristo para entonces ser unidos unos a otros. Esa es la realidad. Y por eso, si no estamos en unión, amado pastor y Cristian, es tal vez una de las claras evidencias de que estamos sin Cristo. Gracias. Cristian, ¿qué más nos puede decir sobre la unidad? La unidad nos permite tener un enfoque y en el trabajo cristiano el enfoque principalmente es estar con Cristo para alcanzar la salvación. Y en toda empresa, como decía la lección, dice, el enfoque es el propósito que es vital para llevar a cabo cualquier empresa significativa. Y
Y el evangelio, compartir el evangelio es una gran empresa. La más grande empresa. Es una empresa mundial. Claro. Pero si no estamos unidos, es como esas empresas que tienen una filial en diferentes países y comienza cada uno a hacer lo que quiera. A la final esas empresas casi que quiebran. Ujú. Por lo tanto, si no estamos en unidad, pues el mensaje y el mandato de Dios, pues muy difícilmente se va a cumplir. Ujú. Gracias. Ahí, bueno, Jesús quería la unidad, ¿no? Ustedes Ujú. pueden, Juan 17, 21 así lo presenta. Y hay un texto, una cita de la hermana White, que para mí es la cita, para mí, más impactante del libro Servicio Cristiano. Está en la Ujú. página 95. Dice, si los cristianos actuaran de concierto, avanzando como un solo hombre, Mm. bajo la dirección de un solo poder, Mm. para la realización de un solo propósito, conmoverían al mundo. Mm. ¿Por qué no hemos conmovido al mundo? Por falta de unidad. Por Mm. supuesto. Por eso, pastores, hermanos, tenemos que estar unidos. Asociaciones, misiones, tenemos que estar unidos. Uniones, quizás alguien de alguna unión nos está escuchando, tenemos que estar unidos. La división, la conferencia general, todos debemos estar unidos haciendo la misma cosa, pero a veces cada uno quiere hacer lo que le parece. ¿Y qué es la misma cosa? Ok, todos en parejas misioneras organizados. ¿Qué es la misma cosa? Todos en grupos pequeños organizados. ¿Qué es la misma cosa? Todos plantando iglesias. ¿Qué es la misma cosa? Todos discipulando. O sea, los principios los tenemos, pero tenemos que hacerlo. ¿Qué es lo mismo? Ir a donde está la gente, predicar donde está la gente, como lo hacía Pablo, ir a las ciudades grandes, evangelismo urbano. O sea, todos los principios están dados, pero necesitamos unirnos en esos propósitos. Y le hablo al hermano que quizás no está haciendo mucho o nada en la iglesia, que eres tú el que necesita hacer obra misionera para poder ser salvo. ¿Cómo así que necesita hacer obra misionera? Porque la obra misionera transforma nuestro carácter y prepara nuestro carácter para el cielo. Mm. Haciendo la obra misionera dejamos nuestros malos hábitos, nos volvemos dulces como Pablo, Ujú. Ujú. nos volvemos, sí, no tan como habla Pablo de bonito, Sí. Sí. nos volvemos entusiastas como Pablo, positivos como Pablo, imitando a Cristo. Entonces necesitamos hacer la obra misionera para que nuestro carácter, que es lo único que vamos a llevar al cielo, sea transformado. Mm. No sé si estamos listos para pasar al siguiente día. Sí, Vamos pastor. entonces al siguiente día, vamos al día martes. Y el día martes es perfectos y completos. Qué tremenda lección, perfectos y completos. Adelante, Cristian. Eh, para lograr, como ese título dice, perfectos, pero y también completos, la única persona que cumple esas cualidades es Jesús. Todos nosotros, en cierta manera, somos imperfectos e incompletos por el pecado. ¿Y cómo podemos lograr con eso, esa perfección y esa plenitud? Estar unidos a Cristo. Correcto. Y como lo que da Cristo es como el sol a la luna, tiene que reflejar lo que yo recibo de Cristo, tengo que reflejar, pues mi carácter debe ser un reflejo de perfección y plenitud a través de mi vida como reflejo de la transformación que he recibido de mi relación con Cristo. Si tomo de Cristo ese carácter misionero, pues obviamente voy a reflejarlo ante el mundo Ujú. y vamos a impactar el mundo. Pastor, perfectos y completos. Pastor Salazar. Algo interesante de este concepto de perfectos y completos. Vemos que Pablo no habla de perfecto y completo él como persona sola, es decir, yo lo he hecho. Obviamente, él primero reconoce que todo lo puede a través de Cristo. Cristo es quien es perfecto, quien nos permite ser completos. Pero en la forma, digamos, ya más práctica de la iglesia, de cómo debe la iglesia trabajar, cómo debe crecer, cómo puede expandir, cómo debe cumplir ese propósito y misión, vemos que Pablo hace este hincapié a la necesidad de la colaboración, del trabajo en conjunto, de que yo no puedo monopolizar, por decirlo así, el evangelio porque soy el apóstol. Pablo no se puso a ponerse a que no, pues si no son de mi, qué sé yo, de mi entorno, no pueden. No, él entendía el concepto de que el Señor establece hombres y mujeres con los que capacitan, que pueden ayudar a fortalecer. Y él se regocijaba en ver a muchos de estos hombres. De hecho, quiero enfatizar algo importante. Marcos, el Marcos, el sobrino de Bernabé, cuando comenzó su
experiencia misionera con Pablo, cuando Pablo y Bernabé iban juntos, pero porque era medio timorato, tenía miedo, no le gustó el sufrimiento, Quizás su su juventud. juventud, tal vez la experiencia, decide irse o no quería seguir. Y Pablo, tal vez con un temperamento también más joven, quizás más impetuoso, se frustra con él. Dice, este muchacho no sirve. Y Bernabé dice, no, Bernabé es muy chico, hay que darle paciencia, trabajamos con él. Bueno, el punto es que saben que se separaron, Bernabé y Pablo. Se separaron por un tiempo y hasta no fue tan agradable la separación. Hubo un poquito de conflicto en eso. Pero después Pablo reconoce la obra de Marcos, se da cuenta de su propia quizás falta de experiencia en el tiempo antiguo y ahora mira a Marcos y dice, él es un verdadero obrero, un apoyo, un consuelo para mí. Entonces, lo que quiero explicar es de que si aprendiésemos a tener la madurez de este Pablo de mayor edad y no quedarnos en el Pablo joven, quizás veríamos a otros hermanos líderes, inclusive dentro de la iglesia, quiero hablar un poquito más puntual en esto. A veces hay ciertas ideologías en algunos lugares donde se piensa de que la obra debe ser únicamente establecida o trabajada por el liderazgo de la iglesia. Pero hay ministerios de apoyo que el Señor establece con un propósito de educar y deberíamos, en vez de pensar como enemigos o como competencia, más bien entender que el Señor quiere sumar. Todo lo que suma para la obra del Señor debe ser aprobada y debe ser valorada y aceptada. Y decir, trabajemos en cooperación. Y unirnos. Vemos esto, pastor, porque, y esto no es un secreto. Tristemente, hay personas que piensan de que no se puede trabajar fuera únicamente de la directriz de la iglesia, pero Dios estableció no solamente la iglesia organizada, que es por supuesto la iglesia donde se establece la doctrina, la sana doctrina, el mensaje, el propósito de la iglesia, pero también establece a personas, a hermanos, aún laicos, que son llamados a establecer vínculos de apoyo para la iglesia y debe haber esa apertura de liderazgo para trabajar juntos, como el apóstol Pablo. Y no verlo como, si no es de mi entorno, no funciona, sino entender de que todo lo que está haciéndose para la obra del Señor, con el mismo propósito, con la misma función, va a sumar a la obra de Dios en establecer ese evangelio que se propague por el mundo entero. Muchas gracias, pastor. Claro, indiscutiblemente los ministerios de apoyo, como vamos a hablar de Zoom TV, latino, pero tenemos Amazing Facts, que es un ministerio tremendo que está aquí en la Asociación del Norte de California. Nosotros estamos aquí en la Conferencia Central de California, pero tenemos otros ministerios como 3ABN, que también distribuye televisión, hablando de ministerios que es televisivos. Pero aquí en Estados Unidos tenemos, yo no sé cuánto, pero sé que hay más de 600 ministerios que forman parte de la ASI, y la ASI, por supuesto, forma parte de la Iglesia Adventista. Todos formamos parte de la Iglesia Adventista y todos unidos con un solo propósito. El propósito es ayudar a la terminación de la obra. Lo que está diciendo el pastor es que estamos todos encaminados a lo mismo, que no se entiende por qué algunos, si somos todos de la misma iglesia, hacemos como acepción cuando debiéramos trabajar en equipo. Y estamos para ayudar. Desde aquí, desde Zoom TV, estamos para ayudar a todo el mundo hispano. Por eso nuestros pastores van a ayudar a diferentes iglesias y apoyamos con nuestra televisión a ustedes. Hay algo que me llama poderosamente la atención. Quiero que volvamos al versículo 12 para hablar de un personaje rápidamente y luego, antes de pasar al otro día, que es Epáfras. Epáfras es un hombre de oración. Y dice el versículo 12, alguien que lo lea, por favor. Ahí mismo. Dice, os saluda Epáfras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones y para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. 3 cosas pide Epáfras. Seguramente habían estado orando junto con Pablo y Pablo se da cuenta cómo son las oraciones de Epáfras y que Epáfras está orando por los que están en Colosas y dice, Señor, que los de Colosas se mantengan firmes, que los de Colosas sean perfectos, que los de Colosas sean completos en ti. Miren qué oración tan espiritual y tan preciosa la de Epáfras por la iglesia. Así que, mire, hermanos, esta oración tenía un objetivo claro, era pedir por los hermanos. Nosotros necesitamos orar unos por otros para que la iglesia avance,
para que las iglesias se fortalezcan. Surgió un nuevo grupo pequeño. Todos los demás grupos pequeños están orando por ese grupo pequeño. Las parejas misioneras se reúnen a orar los unos por los otros. Vamos a plantar una nueva iglesia, todos en cadena de oración en el distrito por la nueva iglesia que se va a plantar. Necesitamos repetir más la experiencia de Epafras en nuestra iglesia. Y pastor, algo interesante. Pide él que la gente se mantenga firme en lo que se ha enseñado, firme en la doctrina, en el concepto de la verdad en Cristo Jesús, que sean perfeccionados. Eso quiere decir que su conocimiento en Cristo siga creciendo, que no se queden estancados en una leche espiritual, que crezcan en el Señor con propósito y que sean completos. Completos quiere decir crecimiento, abarcar. Mire, un creyente, un hombre, una mujer, un hermano de iglesia, que se sienta cómodo con su iglesia, que no bautice, que no crezca, que no se multiplique, que no se vuelvan a ser más iglesias, más grupos pequeños, es una persona que está feliz de ser incompleta, de quedarse así, sin un crecimiento. Ser completo significa también crecer, entender de la visión de que yo no puedo sentarme en la iglesia cada sábado y no hacer algo para alcanzar a aquellos que están en tinieblas. Debe haber un despertar de trabajar para el Señor. Eso es completos en Cristo. Cristo nos dio a hacer, ¿qué? Discípulos a otros. Muy buen punto, ¿no? Y ser completo es agradar en todos los aspectos de mi vida a Dios. Y quizás algo más, ser perfectos, habla de la perfección del carácter. Imitar el carácter de Cristo. Por supuesto. O sea, ir en ese camino. Caminar. Pueda que no vamos a alcanzarlo, quizás nunca, ¿verdad? Pero ir en ese camino. Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es Perfecto. perfecto. Cristian, vamos a pasar al miércoles. Y la lección del miércoles, Cristian, habla de vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Vivir en el mundo sin pertenecer al mundo. Vamos a leer Colosenses 4, 14 y 15. Colosenses 4, 14 y 15. Y por favor, danos tu opinión al respecto, Cristian. Colosenses 4, 14 al 15. ¿Qué es eso de vivir en el mundo sin pertenecer al mundo? Dice así: os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saluda a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ahora, aquí vemos dos personajes, Lucas y Demas. Correcto. Ambos iniciaron fiel, eran un apoyo para Pablo, pero durante el transcurso de la vida de ellos, en el acompañamiento a Pablo, Lucas se mantuvo fiel, Sí, mientras Demas se apartó. se apartó. Amó el mundo, dice. Amó el mundo. Entonces, aquí podemos ver... Segunda de Timoteo 4. Sí. Sí. Segunda Timoteo 4. El 10 al 11, donde habla de la desviación de Demas. Sí. Que es un tremendo punto. Adelante. Sí, segunda Timoteo 4, 10 y 11 dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Y el 11 dice: solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Pues como decía, pues Lucas se mantuvo fiel porque estaba enfocado en la misión, mientras que Demas tenía un ojo enfocado en el mundo y lo atrajo más el mundo. Dijo: no, esto de la vida cristiana, pensaría yo que dijo Demas, esto de la vida cristiana es muy dura, mientras el mundo pues vive bien, viven tranquilo, viven en paz. Y a veces ese enfoque tiene que ser una lección para nosotros, porque si nuestra misión no está realmente enfocada, nos puede pasar como Demas. Empezar bien, pero el mundo siempre nos va a traer más. Mira, así como tú lo dices, y nosotros estamos en una vida en la que tenemos que prepararnos constantemente, porque en cualquier momento va a venir Cristo. Hay personas que creen que, bueno, voy a dejar los caminos de Dios y voy a estar un poco en el mundo y luego quizás tengo oportunidad de arrepentirme de nuevo. Pero la Biblia repite una y otra vez que la venida de Cristo no sabemos cuándo va a ser. Nadie tiene la vida comprada. En cualquier momento podríamos perecer. ¿Y cómo es tu situación con Dios? Yo quiero invitar a todos los que nos ven, porque es posible que nos vea alguien incluso que no es miembro de la o que fue miembro de la iglesia adventista y se apartó. Le pasó lo mismo que le pasó aquí a Demas, que se puso sus ojos en el mundo, como lo acaba de decir Cristian. Pues yo quiero decirte que ha llegado el momento de volver.
y de volver a vivir una vida comprometida con Dios, nuestro Señor y Salvador. Pastor Salazar. Es algo interesante, pastor, esto de vivir en el mundo, pero no pertenecer al mundo. ¿Qué significa esto? Jesucristo, en la oración a su Padre, dejó claro qué significa esto. Voy a ir a Juan 17 y quiero brevemente leer el versículo 13 al 15. Ujú. Dice allí, pero ahora voy a ti, Jesucristo hablando a su Padre, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vemos aquí que Jesús, cuando nos llama a no pertenecer al mundo, no es que quiere que salgamos tomados y nos vayamos de una al cielo. Es el sentido de no ser llevados al mal, de no participar del pecado y del mal. Estamos en esta tierra para vivir como antorchas, como luces, como representantes de Cristo y llevar a los que están en tinieblas a esta bendita luz admirable. Cristo quiere que seamos como fue Lucas, como en el inicio quizás Demas quiso ser. Pero en el caso de Demas, el amor al mundo quitó su mirada de Cristo, quitó su mirada de la verdadera verdad, del verdadero propósito de la vida, y se enfocó y miró lo de este mundo. Y apeló a su corazón. Se entregó a esa entrega al mundo, al dinero, a lo que sea, la fama, lo que sea, y perdió su vida eterna por ese amor al mundo. Y por eso yo creo que es importante que hagamos énfasis de que cada uno de nosotros tiene que hacer esa elección personal. Puede ser de que, como usted mencionaba, pastor, alguno se ha apartado, pero es el momento ahora de volver. No hay garantía para mañana. No hay garantía de ni siquiera esta tarde. La vida nadie tiene garantizada, no la Así tiene es. nadie, por decir, firmada para vivir eternamente. No, solo aquellos que dependan de Cristo podrán entonces entender de que cuando estamos en este mundo hay un propósito mucho más sublime y es presentar la verdad y ser apartados del mal, como el Cristo pidió a su Padre por sus discípulos para que sean ellos apartados y guardados del mal. Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ujú. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y luego leo el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo. Y luego el 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren, mis queridos, nosotros podemos vivir en el mundo, pero no participar de las cosas del mundo, ni amar las cosas del mundo. Ni amar ni todo lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Ni sus placeres, ni sus deseos, ni la vanagloria, ni esas cosas pasajeras que la gente a veces lo ve como importante, pero lo único importante es la eternidad. Amén. Lo único importante es lo que viene después. ¿Qué son? Escuchen, ¿qué son 8, 90, 100 años aquí comparados con una vida eterna? Pues no son absolutamente nada. No se lleva nada, pastor, al sepulcro. Nada se puede llevar. Nada se lleva al sepulcro. Así que si algo debemos hacer es comenzar a experimentar la vida cristiana. Amén. Y a todos los que nos ven, a hacer la obra misionera, porque eso nos prepara para el cielo. Lo último que queremos destacar de la parte del jueves es un mensaje para la Odisea. Un mensaje para la Odisea. Pastor, el comentario final. Bueno, en este pasaje, en esta parte, aquí el apóstol Pablo hace este énfasis de dar un mensaje, una carta, la carta que sea leída también a los de la Odisea, a que se comparta este precioso evangelio y que ellos puedan, los de Colosenses, puedan también compartir con los de la Odisea, es decir, que no sean simplemente receptores, pero que puedan conllevar el evangelio a otros sitios, otros lugares donde se debe escuchar la verdad y la palabra. Creo que debemos motivarnos a través de este mensaje, de entender de que Dios espera que nosotros seamos receptores de luz y sigamos esa luz y demos esa luz a otros, que podamos ser un canal de bendición en toda nuestra esfera y, por supuesto, trabajar y terminar la obra que Cristo inició en nosotros, que Cristo enseñó a su iglesia y que espera que su iglesia hoy por hoy la termine por la gracia de Dios. Los mismos problemas que se presentaban en la iglesia de Colosa y Filipenses, pues también se repiten
Somos seres humanos y cometemos los mismos errores y por eso él dice, por favor, que esa carta también se lleve al otro lugar. Bueno, queremos agradecerle, gracias a ustedes por la colaboración hoy, el tiempo se nos ha ido, pero queremos decirles que queremos mejorar la interacción con ustedes. Así que, por favor, escribe en tus comentarios cómo te pareció la lección de escuela sabática, qué te gustaría que hiciéramos, cómo podemos mejorarla. Escríbenos tu nombre, tu ciudad, tu país, tu iglesia, tu asociación, tu misión o tu conferencia. Dinos qué opinas. Y aquí estamos para poder interactuar con ustedes. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos el próximo trimestre con una nueva lección. Que el Señor te acompañe.